Hablan por la espalda, cabeza de moto. Venimos entonces con este tema. A mí no me digas cabeza de moto. ¿Qué te cae mal? Bueno, tenías cabeza de gorro hace un rato, ahora te lo sacaste. Cabeza de moto, cabeza de taza. Pero por lo menos te lo dice de frente, no habla por la espalda. Te lo digo, claro. Esa sos vos. Ay, qué horrible esa agresividad que tenés, Diego. Diego Martini. Varios mensajes preguntando a ver por qué no nos encuentran el video, ni en la web, ni en YouTube. Bueno, hoy estamos con un problema técnico, se está intentando solucionarlo, así que es por eso, porque bueno, muchas y muchos siguen escribiendo. Entonces, con la consulta ya van a poder vernos de vuelta estas caras así preciosas que tiene esta radio. Igual, hoy debo decir que es un privilegio estamos arruinados. Que no nos vean. Pues estamos arruinados. Así se llega al jueves. Estamos mal. Varios mensajes llegaron al 098-979-979. Alguien pone por aquí: hoy es tremendo el uso del celular al conducir, eso no lo detecta una cámara. Es cierto. Policía caminera tiene presencia en las rutas para apoyo, pero bueno, hoy no se ve tanta, dice por aquí. Acá otra persona, Neris, plantea: hola amigos, si el que tiene más de 2 multas por velocidad le sacaran la libreta, capaz que funcionaría un poco más. Claro, lo que le decíamos a Gerardo, o sea, hay alguien que puede tener todos los días una multa y la paga y listo. Y sobre todo el que tiene plata y no le importa demasiado, ¿no? Y acá, bueno, multa y quita de puntos hasta que se saque la libreta. Si es solo multa económica, la gente con dinero va a seguir cometiendo infracciones, paga la multa y ya listo. Está. Y listo. ¿Se nos viene informe del pulpo Ainolfi? ¿En serio? Parece. Tenemos. Los detalles importan. Por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Nada que Perder. Informe especial. En este no dejamos afuera ninguno de los mecanismos, las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de, ante mecanismos de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical. Pero de una manera o de otra, la cosa sigue desde el punto de vista de la seguridad social. Pulpo Ainolfi, buenos días. Buen día para todos y todas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya arrancaste así con un audio. Sí, de entrada. Es nefasta la ley, ¿no? Dice es Abdal. nefasta la ley. Bueno. Y en eso coinciden todos en el PIT-CNT, pero vamos a hablar de lo que va a definir hoy la mesa representativa a partir de las 10 de la mañana, ahora en tan solo unos minutitos. Bueno, de esa forma se expresaba el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Tiene título este informe. Donde adelantaba la discusión sobre si avanzar o no en un plebiscito contra la reforma de la seguridad social aprobada impulsada por el gobierno por un lado y aprobada por otro lado por la bancada de gobierno en el Parlamento. En la búsqueda de acercar posiciones, ese es el título que elegí ponerle hoy al informe, porque dentro del PIT-CNT no está todo muy claro por dónde se tendría que ir con esta reforma de la seguridad social, o sea, si avanzar o no en un plebiscito. Distintas posturas. Hay distintas posturas y varían también las corrientes, que sabemos son 3, 4 que son las mayoritarias, digamos, dentro del PIT-CNT. Hablamos, por ejemplo, de la corriente Gerardo Cuesta, por ejemplo, donde está el Zunca, la UNRWA también, sí. Bueno, lo que tiene que ver con articulación, en lucha, el grupo de los 8 también, pero vayamos por parte. Digamos cuáles son las 3 posturas que hoy hay dentro del PIT-CNT, que 2 básicamente es impulsar sí un plebiscito, pero por otro lado dejar la discusión de lado. Vayamos a lo primero. Impulsar el plebiscito para intentar derogar toda la ley en las próximas elecciones nacionales, que esto va a ser en octubre de 2025. ¿Quién es el que promueve 2024. esto? 2024. Último domingo de 2024. Ahí está. ¿Quién lo promueve esto? De octubre, dije. De octubre, sí. La corriente Gerardo Cuesta, que está vinculada al Partido Comunista. Allí, por ejemplo, hay 2 sindicatos bien fuertes, que son la UNRWA y el Zunca, el sindicato de la construcción. Por otro lado, otra idea es derogar la SAFAP, el aumento de la edad de 60 a 65 años para jubilarse, es decir, que queden 60 años, y el suplemento solidario para las jubilaciones más bajas, un ingreso que funciona como sustitutivo de la jubilación mínima,
y esta idea fue la que vino de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y esto es respaldado por el grupo de los 8. Que ahí se va un paso más, porque no solo es volver al régimen anterior, sino sacar incluso cosas que estaban antes. Ahí está, y no es derogar toda la ley, sino que son tan solo algunos puntos de esta reforma que se aprobó en este año. ¿Quiénes están en el grupo de los 8? AUTE, el sindicato de la UTE, AFUR, SINTEP, el sindicato de la educación privada, la Unión Ferroviaria, AFINCO, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, SUBU, entre otros. Así, por ejemplo, está también la Federación de Funcionarios de OCE, la Federación ANCAP, también que apoya esta idea que fue impulsada por la ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y la tercera postura que hay dentro del PIT-CNT es dar marcha atrás. Directamente es la idea de no impulsar el plebiscito porque se entiende que no es conveniente en este momento. Por ejemplo, ¿quiénes están a favor de esto en las corrientes dentro del PIT-CNT? O sea, perdón, Enzo, no es que no estén de acuerdo con esto, sino que piensan que no es el momento. Hay algo en el que coinciden todos los sindicatos, y es que la ley es nefasta. Bien. Básicamente eso. Pero claro, estratégicamente, pensándolo de cara al año que viene, no creen, en este caso, articulación y en lucha, creen que no es la mejor opción de cara al año que viene. En articulación, por ejemplo, están AEBU, fuerte sindicato, FUM, FUESIS, y en lucha, por ejemplo, están los funcionarios del Estado COFE y ADEOM. Articulación, que es a donde pertenecía Fernando Pereira. Y la corriente Gerardo Cuesta, hoy pertenece Marcelo Badala, que es del sindicato de la UMRA. ¿Cuál es la apuesta del PIT-CNT en todo esto? Bueno, que salga lo que salga, salga con el máximo consenso posible, porque si no, en caso de que salga alguno de los dos puntos, o pueden salir los dos también, porque no se descarta la libertad de acción también en esto. Bueno, se vería afectada la campaña, porque bueno, si buena parte están en desacuerdo, bueno, está en duda esto, ¿no? Pero como les comentaba, está la libertad de acción dentro de la central sindical. Bueno, al respecto estuve conversando ayer con la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa, donde explicaba un poco por qué harán este planteo hoy a la mesa representativa, y bueno, esto decía nada que perder. Una reforma constitucional que marque una estructura de cambio de cómo se toma en este país la seguridad social, que es un derecho humano fundamental. Porque las leyes en esa materia lo que hacen son reformas paramétricas, y las reformas paramétricas lo que tienen de perjudicial es que todo el tiempo se pueden estar modificando por otra ley. Sin embargo, marcando esos 3 puntos en la Constitución, tendría que resultar de allí un proyecto que contemplara estas 3 cuestiones, que serían como la base para una protección social de mejor calidad y de mayores prestaciones. Bueno, por otra parte también estuve conversando con el secretario general de AEBU, Fernando Gambera, AEBU que pertenece a la corriente Articulación, que está en contra de avanzar en un plebiscito, y bueno, de esta forma lo explicaba Gambera por qué esta posición, en donde también llamó a frenar la derecha de cara al año que viene, donde se van a dar las elecciones nacionales. Esto nos ata demasiado al sistema político, nos ata demasiado a la voluntad de los sectores políticos de ensobrar o no la papeleta, y además es un mecanismo de reforma constitucional que no debería ser el mecanismo para modificar una ley con la que no estamos de acuerdo. Entonces, para nosotros la tarea del momento es ponerle un freno a la derecha, y si esa es la tarea principal, la táctica debe estar en función de esa tarea principal, y no es a través de una reforma constitucional, sino a través de la acumulación con nuestro pueblo, para que los proyectos de derecha y los gobiernos que representan a los más poderosos a nivel económico y financiero, y que tienen el mandato de esos sectores minoritarios de la sociedad, tengan un freno y de alguna manera empecemos a otra vez cristalizar avances para la grande mayoría y para los trabajadores en particular. Enzo, ¿cómo se lleva una ley a plebiscito? Bueno,
En este caso, como es un plebiscito, se necesita el 10% del padrón electoral. Estos serían unas 270.000 firmas, obviamente que estén habilitadas, ¿no? Luego por la Corte Electoral. ¿Se acuerdan que al principio estaba la discusión, bueno, si es referéndum, plebiscito, cuál es el camino que se puede tomar? Bueno, finalmente, después de varias conversaciones con el constitucionalista José Corseñac, ex senador también del Frente Amplio, la vía que quedaba para llevar esto a plebiscito, llevar esto al régimen de democracia directa, era justamente solamente por plebiscito. Entre 270.000 y 280.000 firmas tiene que haber como para que se pueda avanzar en esto, y las firmas deberían ser presentadas por lo menos con 6 meses de anticipación a las próximas elecciones, y por eso el apuro. Por lo tanto, si es en octubre de 2024, esto se tendría que presentar, por ejemplo, en marzo. Exacto. En marzo. Esto para el PIT-CNT, si uno mira con un retrovisor lo ocurrido en el referéndum del 27 de marzo del 2022, mayor problema, ¿no? Y parecería ser una papa para la central sindical juntar 270.000, teniendo en cuenta que hace un poquito más de un año y medio juntó más de un millón, cerca de 800.000 firmas. Con 300.000, 350 estás bien. Es volver a activar igual ahí un brazo que claro, el problema es estratégicamente, volver a activar ese brazo del campo popular, del movimiento sindical, de empezar a juntar firmas para avanzar en un posible plebiscito que se va a definir ahora a partir de las 10 de la mañana. Ahora, ¿qué pasa en la interna del Frente Amplio? Bueno, claro, el Frente Amplio obviamente es un aliado, digamos, en decir esta ley es nefasta y en decir también que no fue la mejor ley para nada, ¿no? Por parte del gobierno. La mano igual de todas formas está dentro del PIT-CNT, que fue el primero que tiró la piedra y dijo, miren, está la idea de promover un plebiscito en cuanto a la reforma de la seguridad social. Hubo reuniones ya, por cierto, entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, como para, coordinar acciones también. Pero lo cierto es que dentro del Frente Amplio ya hay sectores que se manifestaron tanto en contra como a favor. Por ejemplo, lo más notorio fue este fin de semana, que fue la postura del plenario del Movimiento de Participación Popular, del MPP, donde concluyeron que es inconveniente recolectar firmas para un plebiscito de este tipo, y si bien, al igual que el conjunto del Frente Amplio y el movimiento sindical, creen que se trata de una ley que no abarca todos los temas que debe abarcar la seguridad social y además es regresiva y nos obligan a trabajar más para cobrar menos, creen inconveniente derogarla mediante un plebiscito constitucional, y al respecto esto comentaba el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Nuestra mirada es que una ley se cambia con otra ley y que para cambiar una ley de seguridad social, la historia nos ha demostrado que siempre es bueno el diálogo social. Ir a un plebiscito no nos garantiza ese diálogo social. Ir a un plebiscito puede generar, en definitiva, que estemos por sí o por no en un tema muy, muy global y muy complejo. Entonces a nosotros nos parece que es inconveniente ir por ese camino. Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? Se manifestó otro sector dentro del Frente Amplio, que es el de convocatoria serenista progresista, que es liderado por Mario Vergara, senador que además será precandidato a la interna del Frente Amplio. Bueno, al respecto, esto era lo que comentaba el senador Vergara este lunes. Creemos que hay aspectos que son de batalla política y de batalla legislativa, son cosas que corresponden a la ley. Y creemos que la Constitución en todo caso hay que mirarla de otra manera. Nosotros somos partidarios de lo resuelto por el Frente Amplio, sí, de ir a un gran diálogo nacional y un diálogo social apenas se inicie el próximo gobierno, que esperemos sea del Frente Amplio, y ahí sí ver con mucho diálogo con la sociedad avanzar en las modificaciones que sean necesarias. Nosotros seguimos pensando que esta es una reforma injusta que solo pone su peso sobre los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. En la medida en que la mayor parte de los impactos van a venir dentro de 10 o 15 años, tenemos el tiempo para analizar con mucho diálogo, reitero, en el próximo gobierno los cambios. Bueno, a esta postura ayer quien se sumó fue el sector vertiente artiguista. Recordemos, esto del diálogo social fue impulsado primero por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en donde ha dicho reiteradas veces que en caso de que asuma el Frente Amplio, el candidato que gane,
va a tener que llamar a un diálogo social. ¿Diálogo social con quién? Con el campo popular, por un lado, con los trabajadores, con las empresas, con las organizaciones sociales, bueno, con todos para poder avanzar en una nueva reforma de la seguridad social. ¿Quiénes están a favor de impulsar un plebiscito? Bueno, el Partido Socialista está, por un lado, afín a esto. Más que nada, tomar esa idea de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, eliminar las AFAP, mantener la edad de jubilación en 60 años. Pero al respecto, esto fue lo que comentaba Daniel Olesker, el senador del Partido Socialista, este lunes también aquí en Nada que Perder. Yo creo que las dos cosas, porque zanjaron el plano. Esto no deja de lado que si el Frente gana y gana con una mayoría parlamentaria o hace acuerdos parlamentarios para obtener esa mayoría, haga una nueva reforma a la seguridad social. Lo que creo es que estos dos puntos, sobre todo los dos primeros que mencioné, deben estar ya predefinidos para ser la base de la construcción de la nueva reforma. O sea, hay que hacer una reforma a la seguridad social nueva, porque esto solo limita dos cosas, que la da retiro y la constitución del lucro en el sistema de seguridad social. Todo lo demás que la ley tiene y de malo, que es mucho más que eso, hay que reformarlo legislativamente. Bueno, en síntesis, ¿quiénes están en contra de promover un plebiscito? El MPP, la vertiente artiguista y convocatoria serenista progresista. En tanto, los sectores que están nucleados en la corriente Izquierda y Libertad, que estos son Casa Grande, el Partido Socialista, como comentábamos, el Partido por la Victoria del Pueblo y la lista 5005, apoyan la iniciativa, mientras que el Partido Comunista espera la resolución del movimiento sindical que va a tomar hoy en la mesa representativa dentro de un rato nomás. De todas formas, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista dejó traslucir, cuál sería la posición un poco del partido. Óscar Andrade, por ejemplo, el senador, publicó en Twitter esta semana: el movimiento sindical está al borde de tomar la decisión de activar un mecanismo de democracia directa para defenderse del ajuste que implicó la reforma jubilatoria. Parece haber una clara mayoría de gremios que en esa dirección. Es una iniciativa compleja, pero justa, no van a estar solos. Bueno, ¿en qué coinciden los sectores que quieren avanzar en el plebiscito con los que no? Que ya tienen resuelto a quiénes van a apoyar de cara a las próximas internas de junio del año que viene, dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, el MPP, la vertiente artiguista, van a apoyar a Orsi, esto ya fue oficializado. La convocatoria serenista progresista es el que va a llevar adelante la precandidatura de Mario Vergara, mientras que Izquierda y Libertad, donde está este conglomerado de sectores dentro del Frente Amplio, y el Partido Comunista, que está esperando por el PIT-CNT, va a apoyar a Cose. ¿Qué es lo que dijo Cose esta semana? Bueno, llamó a que el Frente Amplio se pronuncie sobre el apoyo o no a un plebiscito por la ley de la seguridad social. La unanimidad dentro del Frente Amplio con respecto a lo perniciosa que es para la sociedad la ley de esta supuesta reforma de la seguridad social, ¿verdad? O sea, eso es unánime en el Frente Amplio. Esto no es una buena reforma, ni siquiera es una reforma de la seguridad social, es una reforma previsional y es mala. Y creo que en eso es unánime y estamos todos de acuerdo. Después el cómo encarar, el cambiar eso, me parece que tiene que ser una resolución del Frente Amplio y yo lo considero un tema táctico, porque lo importante es que estamos de acuerdo que es muy mala y que hay que cambiarlo. El cómo se verá, lo va a decidir el Frente Amplio. Bueno, dijo vía libre a que el Frente Amplio, la mesa política, sea quien decida si avanzar o no. Dos antecedentes de plebiscitos que ocurrieron en 2009 en el que el FA promovió en su momento. Alerta spoiler, como me gusta decir a mí. En ambos perdió. Por ejemplo, en el plebiscito para anular la ley de velocidad no fue aprobado, se llegó a un 48%, es decir, por un 3%. Esto no se pudo dar, la ley no pudo ser anulada. Y por otro lado, el plebiscito para habilitar el voto de uruguayos en el exterior, esto también en 2009, no fue aprobado, se llegó a un 37%. ¿Qué pasó en 2004, por ejemplo, con el plebiscito del agua? Bueno, ahí sí fue aprobado, se puso en manos del Estado en forma monopólica los servicios de agua potable y saneamiento.